nuestros invitados. A uno de ellos ustedes ya lo conocen, es el economista Heriberto Martínez. Gracias por acompañarnos. Viernes también. Claro que sí, buenos días, El Inés. panel de Juventud Viva hoy es Jóvenes de Corazón. Algo así, algo así. Estoy sentado en la silla de Estefano, pero para calentarla con cariño, ¿no? Un abrazo a Estefano que está con nosotros el en labores. licenciado Nico, como lo conoce todo el mundo cariñosamente de todo el tiempo, Nico Medina, licenciado. José Nicolás Medina. Nicolás Medina. Sí, buenos días al público Radio Escucha y bueno, estamos aquí para conversar y discutir las preguntas que bien tengan, ¿verdad? Ok, y estamos esperando, va a venir, Viene está ya en confirmado, camino, viene sí. de camino el economista también, Argeo Quiñones. Por eso es que es Y mi mentor. ¿Ah, es tu mentor? Sí, él fue el director de tesis y muchas de las cosas que discutimos siempre pasan O sea que por cualquier una discusión previa disparate, con si él. fuera disparate es culpa de él. Sí, Si claro. son aciertos son tuyos. No, No, debe ser como corresponde. más o menos. Pues nada, iniciemos esto. Y voy a empezar por José Nicolás Medina, licenciado Nicolás Medina. ¿Sabes qué? Hay ¿verdad? Una idea generalizada en el país, se puede percibir. En el imaginario colectivo de los puertorriqueños está la idea de que la Junta de Control Fiscal es buena para Puerto Rico porque impide y evitaría el saqueo, la continuación del saqueo de fondos públicos por parte de los políticos. Bueno, Tú has mantenido una línea de discusión, sí. Incluso formas parte del grupo, ¿verdad?, que se está reuniendo para movilizarnos en y con alternativas. Claro. Sí, mira, cuando uno aborda un problema, uno tiene que, ¿verdad?, estudiar la historia del problema, las causas, ¿verdad?, establecer un método, y para ver si entonces las soluciones son justas y adecuadas y honestas. El problema de la Junta del Control Fiscal es un problema que no se ha resuelto de manera honesta ni científica y se basa sobre una gran mentira. La Junta de Control Fiscal es un organismo predicado en la mentira y el engaño. ¿Y por qué decimos esto? Porque para fines de los congresistas y de los acreedores se está predicando que los puertorriqueños somos corruptos, que somos malos administradores, que hay dejadez, incapacidad y que por lo tanto nos van a castigar con una junta de control que no es otra cosa que una agencia de cobro para los acreedores, que nos van a auditar y realmente lo que recoge esta junta es un consenso de una moral de los acreedores, de unas justificaciones de los acreedores para cobrar su deuda. Y han tenido un poder increíble en el Congreso con cabilderos para imponer su moralidad y sus concepciones, y viene dirigida esa junta, en esencia, a que le paguen el principal de los intereses a los acreedores, a los fondos buitres, en detrimento de la población, de que no paguen pensiones, los servicios educativos, la salud, pero lo que les interesa a ellos es como el loan shark, el prestamista, el usurero. O me pagas el día 30 la deuda o va a haber problema. Y entonces está predicada cruda y realmente esa es la esencia de la Junta de Control. Entonces, ¿cuáles son las premisas falsas? Si vamos entonces a los orígenes del problema y de la historia, en primer lugar, tenemos que ir a la historia económica del país para entender cuál es la causa de la crisis económica de Puerto Rico y la deuda pública. Y entonces, si vamos a través de la historia de la invasión norteamericana, cuando se devalúa la moneda, un 40% el peso mexicano, y en la industria azucarera absentista y en el plan Manos a la Obra, y hasta las 9:36, siempre se ha predicado el proyecto económico, la política económica, en una de exenciones al capital foráneo, expatriación de la riqueza del trabajo de los puertorriqueños, la ausencia de acumulación de ahorro nacional,
Y lo que ha traído entonces la crisis es, obviamente, en esta etapa de abandono de post-936 y la firma de los tratados de libre comercio. ¿Qué ocurre? Que durante todas estas etapas, hasta los 70, el país, más o menos, y después del 52, después de que Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, pues Puerto Rico era como una vitrina y funcionaba una economía con una deuda pública muy baja. En los 60, pues estaba en $400 millones. En la época de Muñoz, Puerto Rico cumplía un papel para los Estados Unidos. En los 70, pues más o menos era una deuda baja, pero de los 70, del 76 al 96 aumentó en algunos 20 billones y en el 2000 estaba en $24 billones. Esa es la estadística del Centro de la Nueva Economía. Es decir, a diciembre del año 2000, la deuda pública de Puerto Rico era pagable. Estaba en 24 billones y ese es el término de la gobernación de Pedro Rosselló. Así que decir que la deuda pública de Puerto Rico es producto de la corrupción y de la mala administración no es enteramente correcto, porque antes del 2000 había corrupción y mala administración, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la deuda se hace impagable? La deuda se hace impagable porque en el 96, el presidente Clinton, la primera dama y esa administración establecieron una política de eliminar lo que era el corazón de la actividad económica de Puerto Rico, que eran las compañías 936. Había unas compañías que en Puerto Rico que operaban en Puerto Rico, tenían cierta exención de repatriación de ganancias, y esas compañías tenían depositados en el 90 cerca de $15,000 millones. Cuando las elimina el presidente Clinton, los 15,000 millones se van de los bancos y además se pierden decenas de miles de empleos. Por otro lado, el mismo presidente Clinton, la familia Clinton, firma los tratados de libre comercio con Latinoamérica y Puerto Rico pierde aquella exclusividad que tenía en el mercado norteamericano. Es decir, se le quita la competitividad. Es decir, Puerto Rico ya deja de cumplir un rol tan estratégico luego de la terminada la Guerra Fría, y el problema es que no se le da otras alternativas de desarrollo, y del 2000 al 2014 entonces la deuda incrementa $48 billones más los 24 que había para sumar 72 billones, que es la deuda impagable, y que entonces lo que afecta el crédito territorial, se devalúa el crédito, empieza el éxodo masivo de población, empieza la crisis, ¿verdad?, actual. Hoy en día 11 familias pierden sus hogares en ejecuciones, el índice de pobreza ha aumentado y tenemos la crisis causada por la deuda impagable. Pero entonces cuando vamos a ver cuál es la causa de la deuda impagable, es una causa producto del control colonial y de las decisiones de la metrópolis. Así que la Junta del Control no es otra cosa que una medida falsa, sobre base falsa, para castigar a la víctima. Y entonces hay que castigar es al victimario, porque quien es culpable en todo este panorama es el delincuente que es delincuente del colonialismo, que está proscrito en el mundo. Y entonces Puerto Rico es una colonia, y colonia monda y lironda. No tenemos poderes. Al no tener poderes de soberanía, ni los poderes que tiene un Estado de 5 representantes y 2 senadores, tampoco tiene poder de negociación para empujar entonces que haya un programa sustantivo de desarrollo económico, y por eso estamos en el día de hoy. Entonces la derecha republicana en el Congreso se hace eco del cabildeo de los acreedores y dicen, ahí está la Junta, y cada vez esa Junta, cuando comenzó, venía con 3,000 millones para reestructuración, y cada vez los proyectos que se plantean son peores y peores y van para atrás. Y eso es un castigo terrible al pueblo de Puerto Rico. O sea que
La Junta no es una solución, la Junta es un castigo y hay que repudiarla y tanto hay que repudiarla a nivel de la protesta, a nivel de aliados en el Congreso como el senador Bernie Sanders, que va a presentar un proyecto sustituto, pero tenemos que entender eso. O sea, cuando analizamos un problema es importante la seriedad y que se predique sobre las bases de la verdad y no la deshonestidad. Cuando las cosas se predican en la falsedad, ocurre lo que pasó con la guerra de Irak, que se predicó en la mentira, en que habían armas químicas y después resultó un desastre humanitario predicado en la falsedad. Así que vamos a hablar con la verdad primero y entonces luego vamos entonces a hablar ante la Junta qué alternativas tiene sobre eso. Puerto Rico.